Hola a todos, buenas tardes, mi nombre es Mauro Camaño. Bienvenidos a nuestra tercera edición de este ciclo de InnoTalks. En este ciclo de charlas estaremos brindando diferentes materiales y tópicos de gran valor para los profesionales. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Daniel Sampson, cofundador de Metera Capital, y él nos va a contar sobre qué es un pitch, cómo prepararlo y por qué es importante. Dani, muchísimas gracias por estar acá, bienvenido. Muchas gracias, Mau. Y pues a todo el equipo de Innovation, muy emocionado de estar aquí y platicar un poco de la experiencia que he tenido haciendo pitch a inversionistas y sobre todo en proyectos cripto. Entonces, Súper, feliz de compartir. gracias, Dani. La verdad que para nosotros es un placer enorme poder y nos da mucho placer que puedas compartir tu experiencia con nosotros y con todo el público. Em, Dani, vamos a empezar con la primera pregunta. Me gustaría que me cuentes qué tipos de inversionistas existen en proyectos startups y cómo le plantearías el proyecto a cada uno de ellos. Ok, pues hay muchos tipos de inversionistas. Creo que lo importante entender es que cada uno de ellos sirve específicamente para diferentes etapas o necesidades de la startup. Eh, Existen más, pero creo que voy a mencionar cuatro principales como en estructura de inversión. El primero vendría siendo los amigos y la familia, el famoso Friends and Family, que pues, uno busca inversión en la etapa más temprana de la startup con la gente que tiene acceso fácil y que pues, en realidad tiene confianza con ellos y que están dispuestos a darte su dinero para que crees algo. Normalmente esta etapa, pues, solo es una idea, no hay nada construido, no hay un track record o algo atrás que se haya probado, y pues es el primer dinero que entra para, sembrar la semilla de lo que va a ser la startup. Luego, por otro lado, hay otro tipo de inversionista que se llama inversionista ángel, que el inversionista ángel también puede entrar en la etapa más temprana de una startup, pero normalmente son inversionistas que ya tienen un poco más de experiencia en inversiones o en cosas específicas para la startup. Digamos, un inversionista ángel, en mi caso, sería alguien que sepa de Web3 o que tenga inversiones en el mundo cripto o que haya trabajado alrededor de estos productos en el mundo cripto. Luego nos pasamos ya a los inversionistas un poco más serios, que ya no son individuos, sino que son empresas que se dividen en dos. Son similares, pero tienen un poco de diferencias, que son las aceleradoras o el venture capital. Una aceleradora normalmente es una empresa que lo que hace es eh, prospectar diferentes startups, abrir fondos donde la gente se propone y hace pitches hacia la empresa y escogen detalladamente ciertas startups y los meten a algún programa que puede ser desde 3 a 12 meses el programa, donde ellos te ayudan en todos los aspectos de la empresa, legal, cómo evaluar la empresa, a recaudar dinero y presentarte a otros angels u otros venture capitals. Y pues en realidad es un programa que te lleva de la mano en cómo mejorar tu startup o cómo acomodar tu modelo de negocio para que sea atractivo y para que tu producto pueda ser monetizado con la experiencia que ellos ya tienen. Por último, para mencionar el último de los cuatro que creo que es importante, es el Venture Capital, que realmente es una empresa con dinero que tiene un modelo de negocio que es invierto en etapas de una startup y estoy buscando un retorno de 10x o 100x. Este tipo de inversionista también te da acceso a muchos recursos legales, a muchos recursos para igual acomodar tu startup y hacerlo lo más monetizable posible, pero siempre teniendo en mente que es un modelo de negocios para ellos. Están buscando ese 10x o un 100x como exit o salida de la empresa. Entonces, eso luego interfiere un poco con los conflictos de la startup porque ellos están buscando esa salida eventualmente. Interesante. Es muy interesante esto.
de que podamos identificar bien cuáles son los diferentes actores que nos pueden ayudar a conseguir recursos para lograr nuestros objetivos, ¿no? Y siguiendo esto, ¿hay alguna consideración que vos nos recomiendes sobre cómo encarar a estos diferentes actores que pueden llegar a fondear tu startup? Me refiero a cómo planteárselo a amigos, cómo planteárselo a angels, cómo planteárselo a aceleradoras y cómo planteárselo a venture capitals. ¿Algún tip, detalle? Sí, pues, o sea, Friends and Family creo que realmente se basa mucho en la confianza y la cercanía que uno puede llegar a tener con esas personas y realmente demostrar que uno tiene ganas, el hambre de crear algo y pues, al final del día lo que no quieres es perder el dinero de esas personas. Entonces, creo que esa etapa es la que realmente es más sencilla conseguir el dinero si uno tiene una base de Claro. amigos o familiares que tienen las capacidades de prestar ese dinero o de invertir ese dinero. Luego ya los angels, creo que la cosa se empieza a complicar. De los angels para arriba la cosa se complica bastante, porque número uno, los tienes que encontrar, o sea, no, ellos no llegan a ti, tú tienes que salir y tienes que encontrarlos y te tienes que posicionar como una persona o como cabeza de un proyecto que sabe lo que está haciendo y que tiene el hambre de sacar esto adelante. Algo que me he dado mucho cuenta hablando con angels y venture capital y aceleradoras es que el producto o la startup es muy importante, pero eso siempre se puede cambiar y se puede modelar porque no esperan que tú sepas todas las respuestas desde el inicio. Pero lo que sí es muy importante es cuál es el equipo, quiénes son las personas y quiénes son las cabezas que están arriba del equipo. Entonces, normalmente estos inversionistas, por supuesto, el negocio tiene que hacer sentido y tiene que tener un modelo sostenible, pero voltean a ver mucho a la persona que tienen enfrente y la juzgan dentro de sus capacidades pues, de lo que necesita tener un emprendedor, que es resiliencia, que es poder ir hacia adelante, encontrarse con una pared y cambiar hacia otro lado y hacer un pivot rápido por el beneficio de la empresa y no clavarse a las ideas, sino el beneficio de la empresa. Entonces, pues esos serían mis tips. Súper interesante, Dani. Es clave, aparte, ¿no? Tener esa flexibilidad para adaptarse a las situaciones cambiantes. Y contame, Dani, ¿cómo caracterizarías las rondas de inversión? ¿Qué son las rondas de inversión? Pues justo ahí hablando de los inversionistas, pues las rondas se dividen en diferentes etapas en las que está la empresa. Entonces, la primera es la presemilla, que como bien mencionamos, es una idea, no hay ni siquiera un producto mínimo viable, donde uno está tratando de traer dinero para a lo mejor su primera contratación o su primera inversión hacia desarrollar el producto. Esa es la etapa más temprana, donde se vende equity o se ceden acciones de la empresa en la evaluación más baja. Todas estas rondas van atadas a evaluaciones de la empresa. ¿Cuánto de la empresa vas a vender por cuánto dinero? Mientras vas creciendo de ronda, vas aumentando la evaluación de la empresa, por lo que se vuelve más caro o más cuesta más entrar como socio, como inversionista a la empresa. Después de eso te pasas a la ronda semilla, que ahí es donde normalmente ya empiezan a investigar los venture capitals, empiezan a invertir en startups que ya están en ronda semilla, que normalmente cuando estás en ronda semilla es que ya tienes o un producto mínimo viable eh, construido o por lo menos ya tienes claro cómo se va a construir y necesitas el dinero para construirlo, o ya monetizaste algo o ya tienes ganancias probadas. Esa es la ronda semilla, donde empieza a crecer un poquito más la evaluación de la empresa y después te empiezas a ir a la ronda A, que ya son en realidad rondas donde entran venture capitals, donde entra mucho dinero, donde las evaluaciones son más altas y son una serie de rondas A, B, C, las que quieras, que llegan hasta el punto final, que es el éxito máximo de una empresa, que es una oferta pública, salir a la bolsa. Entonces, así es como se van dividiendo las etapas y como emprendedor uno tiene que entender que es un proceso. Empiezo en presemilla, con una idea, consigo dinero,
construyo algo, me voy a semilla, traigo a lo mejor un poco más de dinero inteligente a través de angels que me ayuden a acomodar y mejorar mi producto y ahí empiezo a escalar hasta llegar a los inversionistas más serios que me pueden abrir el mundo de inversiones y de usuarios. Es súper interesante este punto que haces, Dani, en que no es solamente dinero lo que aportan los angels, sino que también es asesoramiento y sobre todo una guía y también ayudarte en otros aspectos que no son solamente económicos, ¿no? El dinero es un recurso muy importante, pero no es el único que necesitamos. Eso es un Y punto uno muy interesante. importante que a lo mejor la gente no piensa es reputacional. Es Correcto. como ser una empresa de Y Combinator es algo reputacional que el dinero fluye hacia esas empresas porque ya pasaste por un proceso muy meticuloso de selección. O sea, de las 10,000 empresas que se pudieron haber postulado para un venture capital, a lo mejor invirtieron en 10 si acaso es que invirtieron en 10, ¿sabes? Entonces ya es algo reputacional que permite que el dinero fluya hacia la empresa también. Es muy interesante ese punto. Es una certificación, una validación a ver, si uno forma parte de un programa de Y Combinator, es porque pudo atravesar un proceso de 6 semanas que es súper exhaustivo para preparar bien el proyecto y ellos mismos incluso te ayudan a ir a hacer rondas con los inversionistas, ¿no? Es casi como una especie de título de certificación de que la startup va bien, ¿no? Sí, Eh, aparte que estos programas como aceleradoras y otros que existen como incubadoras también, lo que te hacen es ayudarte a preparar tu pitch. O sea, Clave. tu pitch es el resumen, el CV de tu empresa. Que tú vas a ir con el jefe, que es el inversionista, le vas a poner el CV y te van a hacer una entrevista y tú tienes que justificar completamente todo. Entonces las aceleradoras y las incubadoras lo que te hacen es ayudarte a hacer tu pitch y tu pitch refleja lo que es tu empresa. Es muy interesante y me gusta mucho ese link entre, es el CV de tu empresa. Es clave. Y Dani, ¿cómo investigás a qué VC uno tiene que ir a visitar, a qué Venture Capital y a qué inversionista le vamos a contar nuestro proyecto? ¿Cómo nos acercamos? Ok, empezando con Angels, esto es un consejo que me dieron hace un muy buen rato cuando empecé a buscar dinero y es que los inversionistas invierten en líneas y no en puntos. ¿A qué se refiere con eso? A Es ver, que tú cuando te acercas a un inversionista, y no estamos hablando de venture capital, estamos hablando de friends and family o de angel investors. Cuando tú te acercas a alguien porque tú tienes en tu cabeza que es un prospecto de inversión para ti, si llegas una vez y le dices, oye, tengo esta idea, estoy trabajando en las cosas y quiero que me inviertas, lo más probable es que la gente te diga que no la primera vez. Porque nadie es tan fácil como para llegar y darte su dinero a la primera vez, aunque exista confianza, porque no le has demostrado ciertas cosas. Pero si tú llegas hoy y le dices, oye, ¿sabes qué? Me interesaría platicarte de esto. Ahí ya pusiste un punto y de repente un mes después llegas y le dices, oye, ¿sabes qué? Avanzamos en esto, te quiero mantener al tanto, hemos tenido este avance y este otro, y ahí marcas otro punto. Entonces lo que dice esa frase es que tú vas marcando puntos y vas creando una línea donde el inversionista ve en ti que tienes las ganas, que estás realmente empujando por sacar este proyecto y te vuelves una línea en su vida, no solo un punto que llegó y fue, quiero dinero, ¿me lo das? claro. No, no te lo doy, ok, me voy. Entonces, es la constancia de estar ahí persiguiendo. Mira qué Entonces, ese consejo me gusta. Eso es muy interesante, porque uno además no solo muestra el progreso que tiene, sino que muestra el entusiasmo que le está poniendo al proyecto y que es algo que va a avanzar y va a seguir avanzando. Y yo lo estoy compartiendo con vos, pero también lo puedo compartir con otra persona. Y esto va a seguir y seguir y seguir. Entonces después le abrís la puerta. ¿Querés participar? Y bueno, y la persona verá. Pero también del otro lado se ve como, bueno, a ver, no me lo quiero perder, porque esto sigue avanzando. ¿No? Exacto. Se genera esa Sí, expectativa. Esto es exacto. clave, Dani. Este es un tip espectacular. Gracias por Sí. compartirlo.
No, Eh, de nada. Y es eso, que es normalmente el inversionista, o sea, porque cuando tú te acercas, tú tienes que pensar en el inversionista que tienes enfrente. O sea, si a exacto, ti te estuvieran buscando para invertir en una startup, pues no solo quieres a alguien que llegó y te... La gente sabe vender bien, ¿sabes? Al final del día, o sea, a la gente sabe vender bien. Vas a la esquina y vas a una agencia de coches y te van a vender un coche, ¿sabes? La cosa es que tú tienes que mostrar esa constancia y tienes que mostrar el progreso para que la gente empiece a tener interés. Y llega un punto en el que tú hiciste puntos con muchas personas que se empiezan a convertir en líneas y de repente ellos te están buscando a ti. Oye, ¿cómo vas? Oye, me interesa, a ver, ¿cuándo nos juntamos? Hay que ir platicando. Me empieza a interesar esto. Y bueno, y claro, por otro lado, el lado del venture capital es un poco más es diferente porque realmente el venture capital te lo hace muy sencillo. Tú buscas bases de datos de venture capital o a lo mejor te das de algún venture capital, te metes a su página y te detallan su tesis de inversión y te detallan su portafolio. Entonces tú haces una investigación. Mi empresa sería algo que ellos estarían interesados en invertir, se acomoda a su tesis. Si no, vas descartando y ahí mismo puedes o aplicar en línea, que es mandar tu pitch, te hacen preguntas sobre la empresa, que son preguntas bien como que te dicen, descríbeme tu empresa y el potencial en 5 oraciones. Y es bien, como, oh, ¿sabes? Y uno cree que es sencillo, pero ellos ya saben perfecto que 5 oraciones es el elevator pitch que le puedes dar a alguien que o lo hace interesarse o lo hace irse. Entonces es como una serie de pruebas y pues te lo hacen sencillo a través de internet o los tienes que buscar por mail o algo por el estilo. claro, es súper interesante también ver en qué invierte ese fondo y si uno está alineado ahí y sobre todo para aumentar nuestras chances de éxito, ¿no? Pero acá dijiste una palabra que ya la nombramos unas cuantas veces y es el título también de esta InnoTalk, que es el pitch. El pitch es algo clave en esta conversación que estamos teniendo. Me encantaría que vos expliques, que nos expliques, que nos cuentes qué es un pitch y por qué es tan importante y por qué es central en esta conversación. Ok, sí. Pues el pitch es esta carta de presentación o CV que habíamos hablado de la empresa, que literal es una presentación. Tú cuando conoces a un inversionista, digamos que ya marcaste estos puntos y te convertiste en una línea y ya estás listo para sentarte realmente con él y decirle, te voy a explicar absolutamente todo lo que tiene que ver con mi proyecto. ¿Cómo empezamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Hacia dónde queremos ir? Y finalmente, lo más importante, ¿cuánto queremos y qué vamos a hacer con ese dinero? Correcto. Entonces, el pitch es eso, es una presentación. Normalmente hay mucha teoría del pitch en internet y se enseña en las escuelas que si tiene que durar 10 minutos, el pitch tiene que durar 15 minutos, qué partes se tienen que mostrar en el pitch. Realmente creo que no existe una receta perfecta para el pitch. Creo que dependiendo de la empresa uno lo va buscando y sobre todo es prueba y error. Yo me he sentado yo he hecho una cantidad de pitches impresionantes y los primeros pitches que hacía me trababa. Una vez me pasó que estuve en un pitch importante con unos inversionistas importantes y a la mitad me trabé y tuve que decir que no podía seguir adelante con la presentación porque estaba muy nervioso. Entonces, es un proceso que uno va iterando, que va cambiando y que va entendiendo cómo contar ese storytelling. Un pitch, lo más importante es poder tener un storytelling concreto de la empresa, desde las raíces de la empresa, desde qué problema está buscando atacar y cómo tú eres único y por qué la persona que tienes adelante, si invierte, va a crecer contigo y va a ayudar a solucionar ese problema o pues, si su meta única es ganar dinero, ¿por qué va a ganar dinero invirtiendo contigo? Excelente, excelente. Y este punto del storytelling también es clave
Porque en definitiva nosotros, si bien hablamos de Venture Capital, hablamos de Angel Investors, siempre vamos a hablar con un ser humano, ¿no? Y los seres humanos somos personas que nos encanta que nos cuenten cuentos, que nos cuenten historias. Cuanto mejor hagamos nuestra historia, cuanto más interesante sea, cuanto más apasionante sea escucharla, más posibilidades de éxito tendremos, ¿correcto, Dani? Eh, y una de las preguntas que también me gustaría hacerte es, dentro de este pitch, ¿cómo vos comunicás el equipo y cómo vos comunicás cómo se organiza también el team que está dentro de la startup? Porque eso es algo que también ellos miran mucho, las personas que están detrás del proyecto, más allá de la idea, ¿no? Claro, o sea, y lo mencionamos al principio, al final del día, eh, y creo que hay que dividirlo también, eso del equipo, porque por un lado está el fundador o el cofundador, también está el CEO o la cabeza del proyecto y después está el resto del equipo. Entonces uno va entendiendo que, ok, eh, uno probablemente esté casado con el fundador o los cofundadores, porque son los dueños de la empresa. Si alguno de ellos es el CEO, pues estás casado como inversionista con él como CEO y el equipo es medianamente reemplazable hasta cierto punto. Claro, Entonces creo que sí existe una jerarquía de cómo se presenta la información, porque el inversionista quiere ver un liderazgo claro y conciso que sea, pues, relevante a lo que está buscando hacer la empresa. Entonces, creo que el pitch solo lo pueden hacer los cofundadores o el CEO. El pitch claro, tiene que venir desde de la persona más arriba o el creador de la empresa, el que puso la esencia en la empresa, y ahí es donde empiezas a comunicar el equipo. El pitch representa no solo la empresa, sino también el liderazgo de la empresa, porque es el resumen de todo, y ahí empiezas a contar tu historia. Entonces, a mí la estructura que me gusta empezar como para hacer un pitch, lo primero a mí es introducir una problemática, ok. es introducir, eh, no sé, pensemos en reciclaje. Hay 2 trillones de toneladas de plástico en el mundo al año y no hay manera de solucionarlo. Y entonces introduces una problemática y dices por qué, y empiezas a introducir poco a poco qué es lo que tú le estás intentando vender al inversionista, cómo tú lo vas a solucionar, y empiezas así. Entonces, hay plástico en el mar y es un problema muy grande. Nosotros sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Así lo estamos haciendo. ¿Quiénes estamos adentro? Nosotros estamos adentro. ¿Qué hemos logrado hasta hoy en día? Esto es lo que hemos logrado. Y finalmente, esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer con eso. Como muy Excelente. resumido, tienes que ir así como... Y la idea es lograrle sacar alguna emoción al inversionista. Lo que quieres es como encenderle esa chispa de, ok, o sea, podemos hacer algo juntos y mi dinero va a estar bien invertido. Es súper interesante, ¿no? Y para finalizar, Dani, yo te preguntaría algo que mi experiencia ha sido súper, o ha sido algo que yo vi mucho, que es que muchas veces en los pitch la gente no dice claramente qué necesita y para qué lo necesita, ¿no? Es como que a veces se olvidan de esa parte que es precisamente lo que van a hacer ahí. Bueno, ¿nos podrías dar algún tip en relación a esto para que se pueda tomar en cuenta, de estructurar bien Sí, qué necesitamos? sí, y ahí sí es donde juega parte importante del equipo, porque ese es el resumen de todas tus expectativas. Claro. Entonces, a mí también me ha pasado lo mismo. O sea, he tenido consciente que la empresa necesita dinero, necesito levantar capital, pero no tengo 100% claro cómo lo voy a distribuir, qué voy a hacer con ese dinero, Ah, por qué lo necesito, cómo justificar que lo necesito. Entonces creo que eso sí es un trabajo en equipo de todas las áreas de la empresa, un estudio así interno de qué es nuestro modelo de negocio, cómo esperamos crecer, a quién queremos traer al equipo.
quien a lo mejor ahorita no nos funciona en el equipo y lo tendremos que reemplazar y nos va a costar tanto traer esta persona. Entonces creo que primero es, antes de hacer un pitch, tener un entendimiento claro con el equipo y como empresa, qué queremos y qué necesitamos y cada una de las áreas, qué recursos va a necesitar y para qué los va a usar y cuál va a ser el resultado de que se les provee esos recursos. Y después en el pitch es ser lo más seguro de ti mismo cuando lo dices, porque ya trabajaste con el equipo y ya tienes un plan conciso de qué vas a hacer con el dinero y cómo se va a ver durante el tiempo, o por lo menos por metas, no necesariamente tiempo. Y cuando llegues en el pitch tienes que ser seguro y decir, pues tengo este dinero y con esto voy a lograr esto. Y poner metas claras y que el inversionista las sienta tangibles, pero también es un arma de doble filo, porque si tú pones metas claras y vas con esa seguridad, cuando pase el año y le hayas dicho que el producto lleva a estar afuera, pues te va a venir y te va a decir, ¿por qué no está el producto afuera? Y eso puede causar problemas. Pero bueno, también es parte de, las inversiones son riesgosas y creo que por eso es tan difícil conseguir inversión, porque siempre uno tiene consciente que puede perder el dinero. Como inversionista y como emprendedor, siempre está eso arriba de ti, de esto es dinero de alguien y no lo quiero perder, pero Tal cosas cual, pasan. y hay que usarlo con inteligencia y eso es lo que ellos buscan también, ¿no? El inversionista busca saber que le está entregando su dinero a alguien que es responsable, que tiene un proyecto armado, que tiene un roadmap bien definido, con etapas, con objetivos claros y con plazos definidos, y que lo único que le falta es dinero, pero es lo único que le falta, ¿no? Claro, Ellos quieren ver que lo único que falta es dinero, después todo lo demás está. claro. Eh, Y así después que, hay que sí. ser bastante cuidadoso con cosas porque luego yo lo he visto mil veces. La gente levanta dinero y se empieza a dar salarios, como fundador, se empieza a dar salarios altísimos, ¿sabes? Entonces esas son las cosas que normalmente te lo preguntan eh, cuando ya estás un poco adelantado en las pláticas de inversión. Ok, los salarios, ¿qué van a hacer? ¿Y cuánto te vas a pagar a ti mismo? Porque es importante que te pagues a ti mismo, claro, si ya levantaste dinero, pero tampoco puedes ir como si fueras eh, ya el millonario Elon Musk y te estás pagando muchísimo porque pues eso causa muchos problemas con los inversionistas también. Claro, sobre todo que ese dinero es para impulsar y desarrollar el proyecto y para Claro, generar esa dinámica, poner la maquinaria a funcionar, digamos, no para pagar sueldos altísimos a los founders o a los CEOs, ¿no? claro. Que ese Pero dinero en tal caso vendrá después. sí, pero sí o sea, ya como último consejo ahí, que también lo he estado platicando con algunos inversionistas, es, creo que sí es necesario si levantas dinero, a lo mejor no en presemilla, que normalmente en presemilla tú a lo mejor es un hobby o es algo que haces después de tu trabajo, no estás 100% invertido en el proyecto, pero mientras le vas metiendo más tiempo y esto se vuelve algo de tu día a día y donde estás metiendo todo tu esfuerzo, creo que es importante cuando vas a hacer un ask considerar y ser abierto con el inversionista en decirle, me voy a pagar tanto porque Claro. mi tiempo vale esto y yo necesito pagar renta y necesito pagar las cosas para poderle dar mi tiempo y mi 100% a eso. Esto Entonces es eso sí algo es algo clave. importante. Que luego la gente le da miedo tener esa plática con el inversionista porque es solo todo el dinero que me den lo voy a meter a contratar o pagar servicios o tal, y como que dejan a un lado sus propias necesidades, que pues, todos somos humanos también, Es, emprendedor. este es un punto súper importante, ¿no? Porque desde lo que vos decís extraemos que hay un piso entre lo que yo necesito para poder dedicarle el máximo de tiempo al proyecto, porque este es el sueldo que equivale a que yo le pueda dedicar 100% del tiempo a un proyecto como este, y también tiene un techo de decir, no podemos pagar tampoco algo exorbitante, según el número, que desfinancie el Sí, proyecto, ¿no? claro, o sea, voy a tener un salario que me permita Claro. vivir, pero no que me permita irme a Barcelona un mes de El fin de viaje semana. a disfrutar, ¿sabes? Pero Claro. sí.
Bueno, eso es una conversación abierta que hay que tener con honestidad y decirlo, ¿no? Lo que uno necesita para poder desarrollar el proyecto y que del otro lado también se entienda de que es algo necesario para poder desarrollarlo, ¿no? Y bueno, y buscar ese equilibrio en ese feedback de que tiene que ser algo necesario, pero que no que sea que no desfinancie el proyecto. el proyecto, Eh, exacto. ¿Alguna consideración final, Dani, que quieras hacer en relación a los puntos que hemos tratado? ¿Te gustaría ampliar algo? ¿Algún comentario final? No, creo que lo único que me faltó como hablar, claro, creo que estas conversaciones están un poco resumidas, están como para aquella persona, espero que que está empezando, que tiene una empresa o que está considerando levantar capital, que Ujú. sea como un inicio de cómo funciona un poco el mundo. Sé que no es sencillo entender todas estas cosas, pero sí creo que pues lo que me faltó hablar es cómo encontrar al inversionista, y creo que como fundador o como cofundador de una empresa, sobre todo si no hay un área de investor relations o de business development para atraer esa inversión, creo que es importante estar allá afuera conociendo a personas, buscando conferencias que estén relacionadas, buscando eventos, estar en LinkedIn, mandando mensajes. La constancia es muy importante porque aparte lo mencioné hace rato, tu primer pitch no va a ser perfecto y tu pitch Por supuesto. número 20 tampoco va a ser perfecto. Nunca va a ser perfecto, pero a lo mejor ya cuando estás en el pitch número 80 ya tienes y ya fallaste y ya te dijeron que tu producto no servía y que nunca lo ibas a lograr en la vida y ya lograste mejorar cosas. Aparte a mí sí, me ha pasado durante todo este trayecto con Metera es que lo que yo estaba a lo mejor diciendo hace un año, ahora es completamente diferente porque he cambiado a través del feedback que me dan las personas a las que le estoy pidiendo dinero. Y me permitió a mí darme cuenta que había cosas en el razonamiento del equipo o del producto que a lo mejor no estaban del 100% claras o que se tenían que modificar un poco. Entonces, pues así últimos tips, siempre como emprendedor o cabeza del proyecto, está dispuesto a cambiar a otros lados y si te topas con pared, buscar camino y desechar las ideas que a lo mejor tenías antes. Y si tú eres el encargado de hacer los pitch y de traer el dinero a la empresa, que la constancia es importante. Otra vez, puntos que se convierten en líneas. Me gusta como título. Sí, sí, sí. Sí, bueno, estas consideraciones que haces son súper importantes. Y bueno, como inversionista, también nosotros le podemos decir que tenemos nuestras primeras dos Sinotalks en la cual hablamos sobre cómo relacionarte, cómo hacer networking, así que también los invitamos a verlas. Dani, realmente ha sido una charla muy amena. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que sos una persona con muchísimas actividades y te agradezco en serio que hayas abierto las puertas de tu casa y de tu experiencia a toda la comunidad de Innovation. Así que bueno, espero que estos consejos les sirvan a todos los oyentes para poder mejorar las oportunidades que ustedes tengan de ser fondeados, aumentar sus posibilidades de alcanzar los objetivos que se propongan. Sean fuertes, sean resilientes, como nos indicó Dani, que siempre van a tener espacio para mejorar y métanle muchísima energía a eso. Antes de irnos, antes de finalizar, queremos invitarlos a unirse a nuestra comunidad de emprendedores, desarrolladores y early adopters digitales. También les vamos a dejar el link de nuestra comunidad en la descripción de este video. Nosotros en Innovation somos una comunidad digital que fomenta la creación de valor entre los miembros, conectando personas, proyectos, inversionistas y fomentando para que la comunidad cobre vida y aumente también las posibilidades de éxito de los proyectos. Y si querés formar parte, por supuesto, te esperamos. Sin más, gracias a todos por ver nuestra tercera edición de InnoTalks. Mi nombre es Mauro Camaño, soy Community Leader de Innovation y nos vemos en la próxima edición. Adiós.